Hay personajes en la Biblia que son ricos en cuanto a enseñanza, y uno de ellos es el apóstol Pedro. Ya hemos en otra ocasión hablado acerca de el poder de la influencia y vimos cómo Pedro influyó tanto en sus compañeros discípulos que el día que él tomó una mala decisión, algunos le siguieron. Entonces, esto significa de alguna manera que la vida de Pedro es una vida muy interesante. Y hoy volveremos a retomar la vida de Pedro para, como referencia, ver nosotros lo que significa deslizarnos hacia el fracaso en cualquier área de nuestra vida, y cómo Dios tiene tanta misericordia y Jesucristo tiene tanto interés en nosotros que nos permite la bendición de poder ser restaurados y ser levantados. Pedro era un pescador del mar de Galilea, dejó su casa en Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús en los inicios de la predicación del Evangelio. Junto con él se unieron otros que fueron de su misma localidad, como su propio hermano Andrés. También se unieron al grupo de seguidores de Jesús, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y formaron el equipo original del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que el apóstol Pedro carecía de estudios, pero pronto se distinguió porque su fuerte personalidad y su cercanía al Señor le llevó a ser el portavoz del grupo. Y varias veces él toma la voz del grupo para decir algo o para manifestar algo. A través de los evangelios podemos trazar un perfil de lo que era la personalidad de Pedro. Era sencillo, era generoso, pero también era muy impulsivo. No solamente era impulsivo en sus intervenciones, porque de vez en cuando dijo algo que el Señor lo reprendió duramente, pero también era impulsivo en su carácter, porque guardando todavía su espada entre sus ropas, el día que aprendieron al Señor Jesús, él estuvo dispuesto a usar su espada. Entonces su carácter era fuerte, pero se acercó tanto al Señor Jesús que el Señor le tuvo un gran afecto, un gran cariño, al igual que al resto del grupo que le siguieron, pero particularmente junto a Santiago y junto a Juan, ellos formaban el círculo íntimo de Jesús, y en algunas ocasiones solamente a ellos les permitió participar el Señor. Es posible que cada vez que vinieron a Cafarnaúm se hospedaban en casa de Pedro. Si ustedes recuerdan, uno de los pasajes más conocidos con relación a Pedro es que en una ocasión vino a la casa de Pedro y sanó a su suegra que estaba enferma. Entonces había un afecto muy, muy particular allí. Ahora, el nombre Pedro se lo puso como un sobrenombre el Señor Jesús. Significa piedra, en latín sería Petra, y realmente Pedro es bien interesante. Cuando el Señor le puso este sobrenombre, notamos nosotros que hace una de las declaraciones más extraordinarias acerca de la divinidad de Jesús. Pedro le dice al Señor Jesús: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor consideró que había sido una iluminación muy particular para Pedro y le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Bien, baste esta pequeña reseña de lo que Pedro era para entender que tenía una personalidad fuerte, impetuosa, sincera, pero también tuvo momentos de debilidad. Es interesante que tenía una personalidad tan fuerte, tuvo momentos de debilidad. ¿Se acuerdan ustedes aquella ocasión, después de que el Señor Jesús alimentó a más de 5,000 personas, subió a la montaña para orar y le dice a los discípulos, adelántense, pasen el mar de Galilea y yo los alcanzo? Y una tormenta atemorizó a los hombres cuando su barco fue sacudido por el viento y las olas, y Jesús vino caminando allí sobre las aguas, y Pedro, que siempre era muy atrevido, le dice, Señor, si me mandas que vaya a donde tú estás, yo puedo ir. Y el Señor dice, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero miró las olas del mar, vio las condiciones que había a su alrededor, perdió de vista a Jesús y se estaba hundiendo. Y entonces el Señor tiene que reprenderle porque en esta ocasión falló Pedro, se dio por vencido. Para propósito de nuestra reflexión de hoy, tracemos una ruta de tiempo que va desde el juicio de Jesús o los juicios de Jesús el jueves por la noche después de haber sido aprehendido, luego la muerte del Señor el día viernes, al final del día su sepultura, al domingo siguiente su resurrección, como hoy, un día como hoy, resucitó el Señor, y el reencuentro con Pedro, ya como una de las primeras acciones de Jesús resucitado. En este breve tiempo, veamos nosotros cómo Pedro se va deslizando hacia el fracaso. Habían sucedido grandes eventos en Jerusalén, Pedro había visto todos los milagros de Jesús, le había estado siguiendo, veía cómo la gente aclamaba a Jesús como el Mesías, y también vio cómo él fue enjuiciado y cometió su primer error para deslizarse hacia el fracaso, siguiendo a Jesús de lejos. No fue como Juan. Juan siguió a Jesús de cerca y estuvo al pie de la cruz. Y lo mismo que podía suceder con Pedro, podía suceder con Juan. El mismo riesgo que Juan estaba corriendo era el mismo riesgo que Pedro podía estar corriendo. Sin embargo, Pedro decidió seguir a Jesús de lejos. Y aquí encontramos cómo mientras se está celebrando el juicio de Jesús, allí una empleada doméstica lo sorprende y Pedro experimenta el temor de ser identificado como seguidor de Jesús. Dice Mateo 26, versículos 69 y 70. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo.
pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Y la palabra del Señor nos manifiesta en Mateo 26, 34, que en 3 ocasiones Pedro niega a Jesús. Y este versículo 34 de Mateo 26 dice, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y se cumplió la profecía. El corazón de Pedro debe haberse sentido hecho pedazos cuando presenció más adelante la crucifixión de Jesús. No solamente se sintió amenazado y con temor allí mientras el Señor Jesús era enjuiciado, pero ahora cuando lo ve crucificado, realmente llega a sentirse completamente derrotado y deprimido. Todo lo que él esperaba de Jesús se había ido. Sus esperanzas fueron destruidas. Sus sueños se desvanecieron. Pedro, una vez más, se dio por vencido. Luego en la tumba vacía, no solamente ve a Jesús muerto en la cruz del Calvario, pero ahora ve la tumba vacía y corre junto con Pedro y con Juan. Pedro y Juan corren juntos y Pedro ve la tumba vacía. Y cuando se alejó, realmente su corazón se sintió también vacío. Sus promesas, su compromiso con la obra de Dios, su compromiso con el Evangelio de Jesucristo, se había roto. Y ahora él decide dejar Jerusalén para regresar a sus viejas costumbres. Pedro debe haber estado diciéndose una y otra vez que era un fracasado, que había seguido a un líder que ahora está muerto y que ahora está en un sepulcro. Y mientras él y algunos de los otros discípulos que eran pescadores caminaban alrededor de unos 120 kilómetros hacia el mar de Galilea para regresar a su vida anterior, su vida de pesca, el corazón de Pedro se siente derrotado. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia a darnos por vencidos. Si el matrimonio está fallando, si en nuestro ministerio no hay los resultados que esperábamos, si nuestras relaciones están mal, todos hemos enfrentado estos momentos de sentirnos derrotados y son provocados por diversas causas, por diversas circunstancias. Para Pedro fue una decepción emocional lo que comenzó a llevarlo hacia el fracaso. Para nosotros pudo haber sido la pérdida de un ser querido, un sentimiento de impotencia o un sentimiento de desesperanza. Y el fracaso de Pedro comenzó cuando él negó a Jesús en 3 ocasiones. Y a nosotros puede llevarnos también este sentimiento de impotencia o de decepción emocional a la misma experiencia de Pedro. Pedro llegó el momento en que dice, me doy por vencido, terminó el proyecto, me regreso a mi casa, vuelvo al trabajo que tenía. ¿Qué otra cosa, además de seguir al Señor de lejos, además de la decepción emocional que él sufrió, qué otra cosa puede llevar a Pedro al fracaso? ¿Por qué renunció a su ministerio? ¿Por qué renunció a lo que el Señor le había llamado? Bueno,
Pedro estaba cansado. No hablamos de cansancio físico, sino de un cansancio emocional, un cansancio interior, un cansancio espiritual. El vacío emocional de la muerte de Jesús lo desgastó. Estaba cansado totalmente, su alma seguramente se sentía vacía debido al trauma de la crucifixión y a toda la crueldad que había visto a la que fue sometida el Señor Jesús, su maestro. Él llegó a sentir quizá como si ya no tuviera alma. Y llega cada persona, y nosotros podemos llegar a la misma conclusión, de que las personas cansadas cometen errores. Es tan cierto que a veces lo más espiritual que podemos hacer es solo descansar, retirarnos, tomar un descanso. Por eso el Señor nos da un mensaje muy específico. Vengan, yo les daré descanso. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Bueno, el Señor Jesús fue al jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde podía orar y pasar tiempo con el Padre. Y fue específicamente porque Él necesitaba tener descanso en estos momentos de grandes decisiones importantes que Él tenía que tomar para dar su vida en favor de la humanidad. Siempre, hasta el Señor Jesús, necesitamos descanso. El Señor también lo necesitó. Y en una sociedad en la que tenemos movimientos rápidos y toda esa agitación, pareciera que pensar del descanso es malo, es negativo. Pero el Señor dice, vengan a mí, que yo les haré descansar. Como Pedro, podemos desarrollar las mismas actividades una y otra vez, y al continuar por mucho tiempo, nuestro corazón ya no está con el mismo interés, con el mismo espíritu, con el mismo ánimo, con la misma disposición, el mismo gozo, y perdemos nuestra alma en el camino, en el proceso. Y el Señor, les recuerdo lo que el Señor nos dice en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El Señor sabe que necesitamos descanso. Yo creo que en este tiempo de pandemia, a pesar de que hacemos menos cosas físicamente, pudiera haber que tengamos cansancio interno. Necesitamos descansar en el Señor. ¿Qué otra cosa afectó a Pedro? Le afectó el hecho de sentir que había fallado. El momento más fácil para darse por vencido, o romper una promesa, o romper un compromiso, es cuando hemos fallado. Pedro negó a Jesús y se enfrenta al gran fracaso de alejarse de Él, y a veces cometemos el mismo error que Pedro. Nos golpeamos a nosotros mismos porque fallamos, porque nos descuidamos. En lugar de solo arrepentirnos, aprender de la experiencia, fortalecernos en el Señor y buscar la gracia de Dios, en lugar de eso preferimos lastimarnos a nosotros mismos, culpándonos de que hemos fallado. Cuando estas tres cosas, arrepentimiento, aprender de la experiencia y ser fortalecidos en el Señor, nos va a evitar que nos demos por vencidos.
Pedro inmediatamente comenzó a golpearse con su fracaso, dejó Jerusalén, dejó su vocación, dejó su ministerio, dejó su llamado y se fue de regreso a Galilea. Pero realmente en Galilea el Señor iba a buscarle y a encontrarle. Pedro estaba pescando en el mar de Galilea, ya se había olvidado de todo el proyecto del Evangelio, había lanzado sus redes en el agua, no había pescado nada. De acuerdo a el Evangelio según San Juan, capítulo 21, el versículo 6, dice que oyó una voz desde la orilla que le gritó a alguien: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así que Pedro, sin saber quién era el que le estaba diciendo que tirara la red a la derecha de la barca, obedeció y llenó su red de peces. Y cuando Pedro miraron hacia la orilla, Juan fue el que dice: es el Señor. Y es entonces cuando dice la palabra que Pedro se lanzó al agua, ni se quitó la ropa, se aventó al agua, nadó hacia la orilla y se acercó a Jesús, aunque no le reconoció, abiertamente no le reconoció en ese momento. Bueno, así que Pedro trató de acercarse al Señor, pero no se atrevió a reconocerle completamente. Resulta irónico que a veces el Señor Jesús camina hacia nosotros sobre el agua, otras veces nos llama desde la orilla, y sería muy interesante que el Señor Jesús siempre viniera en donde quiera que nosotros estuviéramos y nos hablara y nos dijera, en nuestro mar de tristeza, en nuestro mar de autocompasión, que el Señor nos dijera: sal de la barca, sal de tu confort, sal de tu situación difícil. A veces el Señor nos manda, como Lucas 5:4 dice, le dice a Pedro también: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí sus redes para pescar. A veces nos empuja hacia la experiencia difícil que nos va a enseñar, y a veces nos llama a salir de esa experiencia difícil. Cuando Pedro se acercó a Jesús en la playa, Jesús le dice: de los pescados que acabas de sacar del mar, trae algunos, vamos a desayunar, es temprano. Y pusieron algunos pescados a asar allí en la lumbre que ya habían hecho, y pues notamos, ¿verdad?, cosas interesantes. Una de ellas es el hecho de que las redes no se rompieron. Las redes no se rompieron, se llenaron de peces, pero no se rompieron las redes. Yo creo que el Señor, en su infinita misericordia, siempre hace que pasemos por experiencias difíciles, pero cuida nuestro corazón, cuida nuestra alma para que no se rompa. Luego viene esa conversación maravillosa que va a hacer que Pedro sea restaurado. Simón, hijo de Jonás. Estoy leyendo Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es hijo de Jonás. Hijo de Jonás. No sé, por alguna razón, esta versión del que tomé el pasaje, que es la Nueva Versión Internacional, dice hijo de Juan, es hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, le preguntó la tercera vez: ¿me quieres?
A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Bueno, el Señor Jesús enfrentó a Pedro con su corazón, con su sentimiento. No le preguntó, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué abandonaste el ministerio al que te llamé? Pedro, ¿por qué te regresaste a Galilea? No, la pregunta fue, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? El Señor seguramente le está diciendo a Pedro, Pedro, vamos a regresar a lo básico, a lo fundamental, a lo que es realmente importante. No es el problema de que hayas abandonado el ministerio y que te hayas vuelto a ser un pescador cuando yo te había declarado que serías pescador de almas. Lo fundamental, lo importante es, Pedro, ¿me amas? Pues la Biblia dice que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos nosotros que considerar si realmente en el fondo no es la acción que nos llevó al fracaso, sino de fondo es que no estamos amando realmente al Señor y a su obra. Y a Pedro le tocó eso. Pedro hizo eso. Así que el Señor lo regresa, lo reenfoca y le dice, lo importante es que me ames, y de ahí todas las decisiones serán bien tomadas. ¿Qué otra cosa afectó a Pedro para que llegara al fracaso? Una última. A Pedro le pasó lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nos rendimos porque nos distraemos. Es muy fácil empezar a compararnos con otras personas y el Señor va a venir para decirnos, primero, tu vida y luego la vida de los demás. Dice Juan 21:18, Juan 21:18, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y luego Pedro vio a Juan y le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, era tiempo para Pedro de volverse a enfocar lo importante, que era que él le respondiera a Jesús si le amaba, pero él se distrae mirando a Juan para preguntarle, ¿y qué de este? Y más adelante vamos a comentar la respuesta de Jesús, pero muy seguido nos damos por vencido porque empezamos a compararnos con otros. Y llega el momento en el cual, al compararnos con otros, nos vamos a sentir limitados. Cuando todos los días debiéramos regresar a casa y debiéramos llegar y decirle, gracias Señor por lo que me has dado. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que le has dado a otros, pero gracias por lo que me has dado a mí. Perdón, seguramente el hecho de que nosotros le demos valor a lo que el Señor nos ha concedido va a ayudarnos para no caer en el fracaso de distraernos de lo más importante. Quitamos los ojos de nosotros mismos y los volvemos a poner en Jesús, y es cuando nuestra vida vuelve a la normalidad. Cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando hemos fallado,
el Señor se acerca a nosotros para decirnos, voy a ayudarte a enfocar tu vida. ¿Me amas? Bueno, y si no, ¿me amas? Porque no, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Desde la orilla, amablemente el Señor Jesús nos llama para que salgamos de nuestro barco y que vayamos para ayudar a alguien. Y es el comienzo de la restauración que Dios tiene para nosotros. Él nos está diciendo que si nos ha llamado a hacer algo en su obra, por muy sencillo que sea el llamamiento, el recordatorio es, regresa a Él, no lo abandones. Pedro es un ejemplo para cada uno de nosotros porque tenemos la tendencia a estar demasiado ocupados en nuestras vidas. Nos distraemos, nos comenzamos a comparar con otros y nos desanimamos. Pedro negó al Señor, Pedro fracasó, Pedro falló, Pedro se dio por vencido. Cuando sintamos que estamos llegando a ese punto por alguna de las razones que ya hemos mencionado, volvamos al Señor y pidamos a Él que nos ayude para ser restaurados. Él va a ser fiel, de tal manera que nos va a ayudar cuando estemos dispuestos a decirle, Señor, te amo con todo mi corazón, te abro mi vida, dejo que seas tú el Señor de mi vida, que me dirijas conforme a tu voluntad, y seguramente que el Señor lo va a hacer. Leí un artículo esta semana en el cual mencionaba algunas cosas con relación a Pedro, y me llamó la atención que el escritor de este artículo decía, además de la ayuda que pudo tener Pedro a través de la restauración de Jesús, el Señor Jesús vence el miedo. Y nos recuerda a Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ya sea que salgamos hacia un mar agitado o estemos en nuestro hogar en una tranquilidad increíble, el valor más grande que podemos encontrar en la palabra de Dios es el hecho de que Jesús vence el miedo, de que Jesús perdona la infidelidad, y Pedro había sido infiel. Segunda Timoteo 2:13 nos recuerda, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El Señor nos enseña a través de cada experiencia. Dice Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y el Señor Jesús nos ve como vio a Pedro, no como lo que era, sino como lo que Él quiere que nosotros seamos. Filipenses 1:6 nos recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Pedro era un pescador de Galilea y el Señor lo hizo pescador de hombres. La gente se admiraba porque era una persona humilde, pero también reconocían que había estado con Jesús. Que Dios nos ayude a nosotros para recordar que el Señor Jesucristo, una de las primeras acciones que hizo el Cristo resucitado, el Cristo que había sido crucificado, que había sido puesto en una tumba y que fue levantado de entre los muertos, fue restituir a Pedro, levantarlo, darle un ministerio, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y hoy, esta mañana, celebramos
la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si te encuentras en el fracaso de tu vida, hermano, hermana, hoy nuestro Señor quiere restituirte, quiere levantarte, quiere hacerte victorioso, quiere hacerte un triunfador, quiere hacerte un bendecido. Por medio del arrepentimiento y la búsqueda de perdón, lograremos salir del fracaso y de no darnos por vencido, sabiendo que Jesucristo ganó para nosotros el perdón de nuestros pecados y ganó para nosotros la vida eterna.